Así que el capítulo 12 inicia con la palabra peride, que significa ahora en lo concerniente. Es otro punto que había sido levantado por los corintios. Pablo estuvo hablando en muchos lugares cómo los corintios estaban abusando de los dones espirituales. Ellos no se estaban comportando como cristianos. Ellos estaban utilizando sus dones para formar grupos elitistas. Así que aquí en este capítulo Pablo dice varias cosas que son importantes y que nos están hablando sobre los dones. Lo primero que se nos dice es que están siendo dadas para edificar a la iglesia. Segundo, que no son marcadores de pertenencia de la iglesia, que no son indicadores del estatus dentro de la comunidad y que no debería ser permitido que cause división entre el pueblo. Así que en este capítulo el apóstol empieza a establecer el caso de que los dones son para enriquecer y edificar a la iglesia cuando se les permite funcionar apropiadamente. En otras palabras, Pablo no está en contra de los dones del Espíritu. En el capítulo 1, incluso él agradece a Dios por el don de conocimiento que ellos tienen, aunque claramente ese don estaba trayendo muchos problemas dentro de la iglesia. Pero cuando algo se está abusando, entonces Pablo nos quiere decir cuál es el buen uso que debemos darle. Cada persona tiene un don o tiene dones del Espíritu, dice él. Diferentes personas tienen diferentes dones. Todos son empoderados por el mismo Espíritu. Capítulo 12, verso 11. Así que yo estoy asumiendo que ustedes han leído este capítulo porque no tenemos el tiempo para leerlo. Y el Espíritu da esos dones como él desea. Eso tiene bastantes implicaciones para nosotros. Hasta aquí simplemente, hasta donde hemos leído. Si todos tienen dones que han sido dados tal como el Espíritu quería, entonces no tiene mucho sentido que todos tengan el mismo don, que oren para que todos tengan el mismo don. Nadie va a dividir el cuerpo. No hay un don que va a ser de más utilidad que otro. Así que en los versículos 25 y 26 nosotros leemos esto. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que ahora Pablo está diciendo que la iglesia es como un cuerpo y que cada parte del cuerpo es necesaria. Tantas veces he visto a cristianos venir a mí y ellos están deprimidos y me dicen: Paul, yo no tengo nada para ofrecer a la iglesia. Ojalá me gustaría servir en la iglesia como esta persona lo hace. Se comparan a sí mismo con otros. Y Pablo les dice: no, ustedes tienen un don. Y vamos a hablar más adelante de cómo descubrimos cuáles son estos dones. Pero todos los tienen. La gracia recibida, así como el Espíritu lo da. Y veremos eso de manera particular en los versículos 4 al 11. Y pueden notar la repetición de la frase del mismo Espíritu. Se repite en el versículo 4, en el versículo 9 y en el versículo 11. Y luego en el versículo 5 habla del mismo Señor. Y en el versículo 6 del mismo Dios. Nos recuerda que cada cristiano ha sido bendecido por Dios y que cada uno ha sido enriquecido con la misma gracia de estos dones. Los dones pueden ser distintos, pero eso es decisión del Espíritu Santo. Y eso significa que todos los dones son necesarios. Si Dios está dando esos dones a la iglesia es porque la iglesia necesita esos dones. Así que Pablo presenta el caso que terminará en el capítulo 13 y 14. Dones deben edificar y no dividir, como dice en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 11 es un gran resumen. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que cada cristiano tiene un don espiritual. Todos nosotros somos iguales. No hay un don espiritual que sea mejor que el otro. Y eso nos lleva a que nosotros podamos repensar cómo vemos a la iglesia, porque los dones han sido dados para edificar la iglesia. Si yo estoy sentado al lado de una mujer mayor en la iglesia, yo debo estar pensando, ¿qué es lo que el Señor le ha dado a ella para que me ayude a mí? ¿Qué don tiene ella? Así que, ¿qué son estos dones?
No voy a tomar mucho tiempo en esto. Los comentarios de Simon Kistemaker y de Hendrickson podrían ayudarnos aquí, pero voy a tomar un par de minutos al pasar a través de ellos. Y tenemos que decir que de algunos de estos dones no sabemos qué fueron con seguridad. Las palabras de sabiduría y de conocimiento. Esto podría significar un don que podía ser un comentario público hecho a la iglesia, que provenía de una obra espontánea del Espíritu. Creo que es casi imposible ver la diferencia entre este don y el don de profecía. Pero en ambos casos podía ser como que alguien estaba escuchando al sermón. Y cuando se tenía la discusión después de esto, que como les digo, en ese tiempo era parte de la adoración, se ponía de pie y entonces decía: creo que Dios está diciéndonos esto. Así como las escrituras dicen, como el pastor ha dicho, creo que necesitamos aplicar esto de esta forma. Y eso podía ser algo que se podía preparar de antemano o de manera espontánea. ¿Cuántas veces, Lisa, tú has deseado ponerte de pie después de un sermón y decir: gracias, pastor? Ese versículo significa mucho para mí y creo que nuestra iglesia realmente necesita escucharlo. Así que una palabra de sabiduría, de conocimiento, de profecía incluso sería algo así. Luego se menciona el don de la fe en el versículo 9 y en el capítulo 13, el verso 2 nos ayuda a entenderlo. En el contexto de los dones de Dios, dados por Dios, Pablo habla de la fe para remover montañas, lo que probablemente nos lleva a las mismas palabras de Jesús, en la que la fe está directamente vinculada con la oración. ¿Han escuchado del maestro reformado Donald Carson? Probablemente van a ver algunos de sus libros. Él dice lo siguiente: la fe parece ser la habilidad dada por Dios para creer aquello que tú no creerías, de creer en Dios por cierta bendición que no esté prometida en la Escritura. Y otro comentarista dice que probablemente es aquella confianza misteriosa que algunas veces se levanta en una persona en una situación particular de necesidad o desafiante y que le da cierta certeza y seguridad de que Dios va a actuar. Si lo definimos de esa manera, probablemente la mayoría de nosotros hemos experimentado esto como cristianos. Y la idea de que Dios vincula esto especialmente con la oración es importante. Aunque estoy apurado por el tiempo, pero quiero darles un ejemplo corto. Mi cuñada ha sido una líder en un culto de la nueva era. Y eso empezó hace unos 50 años atrás. Su esposo es la cabeza de eso. Y eso no es una pequeña cosa. Su último libro ha sido vendido en China con más de 60,000 copias. Así que ese es un asunto grande. Cuando él va a Alemania, miles de personas se reúnen. Humanamente hablando, las chances de aquellas personas que lo están escuchando es cero. Y no es menos decir que ellos están haciendo mucho dinero de esto. Pero cuando nos casamos hace 54 años, nosotros, mi esposa y yo, estábamos seguros que teníamos que orar con fe por esa hermana. Y oramos por 50 años, a un largo tiempo. Y durante el COVID, mi esposa empezó a jugar con ella una vez a la semana. Empezó a comunicarse con ella a través de video una vez a la semana. Así que ella empezó a orar con ella, por lo cual su hermana estaba feliz. Para abreviar la historia, un día le dijo ella: Sharon, ¿está Paul ahí? Llámalo rápido, necesito hablarles a ambos. Así que Sharon me trajo el teléfono a mí y su hermana me dijo: soy una cristiana, me convertí en cristiana, definitivamente. Vi a Jesús en un sueño la noche pasada. Ahora creo completamente. Bueno, nosotros nos emocionamos, pero al mismo tiempo estábamos un poco escépticos. Pero sí puedo decirte que ella llegó a ser cristiana verdaderamente. Y nosotros pudimos involucrarla a ella en una iglesia reformada en Berkeley, en California. Y el pastor me dijo a mí: nosotros tenemos muy pocas personas que se hayan convertido y hayan salido de ese grupo. Pero conocemos ese grupo y vamos a ayudarle. 2 años después, ella tuvo demencia. Así que ahora estamos orando por el don de la fe, que estamos orando con certeza de que su esposo pueda llegar a la fe. Eso sería algo extraordinario. Pero el milagro más grande que tú y yo alguna vez miraremos en esta tierra
es cuando alguien llega a la fe. Sanidad, el don de sanidad. Como muchas personas notarán, el don de sanidad está bastante relacionado al don de fe. En Santiago 5:15 leemos que de la oración hecha en fe restaurará a aquel que está enfermo y el Señor lo levantará. Así que Dios hace sanidad. Creo que es bueno que no entendamos esto como una persona en particular. Dios ha dado sus dones a la iglesia. Algunos podrían tener un don para un tiempo en particular, con un propósito en particular, y otros para el resto de su vida. Pero aquí la fe que está envuelta no es una fe, no está centrada en la fe del individuo. Se refiere a la fe que nosotros tenemos o que los ancianos tienen cuando están imponiendo las manos sobre el individuo. Una fe que está confiando en Dios que es soberano, que Dios solamente puede sanar. Una de las grandes tragedias en el mundo moderno carismático es que encontramos personas enfermas que se les dice que ellos necesitan tener más fe, cuando en realidad puede ser que la iglesia necesita tener más fe, que necesitan orar más, que los ancianos tienen que imponer las manos, como dice Santiago, sobre las personas, pero no se trata de la fe del individuo y qué tanta fe tiene. Si solamente tuviera más fe, yo sería sanado. No, tenemos un Dios soberano. Nos da dones cuando Él quiere y Él sana cuando desea. Obras de poder. A veces esto es traducido en nuestras Biblias como milagros, que creo que es la forma en la que está traducida en la mayoría de nuestras versiones. Milagro o milagrosamente proviene de dos palabras del vocabulario griego. Proviene del dualismo. Y lo que sugiere es que hay algunas palabras que son algunas obras que son naturales y otras obras que son sobrenaturales. Pero la Biblia no habla de esa manera. Las obras de poder es una descripción de lo que Dios hace. Pero en el espectro cristiano y judío de su manera de pensar, todo es una obra de poder de Dios. De hecho, el hecho de que yo esté aquí ahora mismo es una obra de poder de Dios. El hecho de que las flores estén creciendo afuera es una muestra del poder de Dios. En nuestra cosmovisión, Dios obra en todo. Así que, ¿cómo podemos describir algo parece ser más grande de lo normal que conocemos? Si nosotros somos griegos, entonces diríamos sobrenatural. Todo lo demás después sucede, pero hay ocasiones donde Dios ciertamente interviene. No es lo que la Biblia indica. Una obra de poder es simplemente una obra inusual de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús calmando la tormenta, eso no es sobrenatural, es simplemente el Señor de la creación haciendo lo que siempre ha hecho, que es tener poder sobre todas las cosas, que me sostiene a mí, que te sostiene a ti, pero hay ciertas obras que nosotros vemos que son más allá de lo normal, y esas son descritas como obras de poder. Y en este caso creo que es bastante parecido al don de fe o al don de sanidad, que implica un individuo que ha recibido un don, que puede hacer algo que es algo más allá de lo normal y que ha sido dado por Dios para edificación de su iglesia. Eso es lo que dice Calvino sobre esto. Él dice, yo estoy inclinado a pensar que este es el poder que es ejercitado en contra de los demonios y también en contra de los hipócritas. Así que cuando Cristo y los apóstoles someten a los demonios, eso fue una obra de poder. Cuando Pedro causó que Ananías y Zafira cayeran muertos simplemente al hablarles, esa también fue una obra de poder. Mi perspectiva no es que debemos preguntarnos si es este don que se ha dado en la actualidad. Pablo no levanta esa cuestión. Él asume que veremos estos dones de tiempo en tiempo. Y no supongo que él espera que lo veremos cada día, así como no vemos que como Ananías y Zafira caigan todos los días. ¿Eso pasa en la actualidad? Pensando sobre esta definición que hemos dado de obras de poder, creo que he visto de una manera bastante sorprendente. Nosotros estamos construyendo una extensión para nuestra iglesia en Inglaterra. Esta era una iglesia antigua, así que muchas personas no querían que el edificio sea cambiado. Las personas de afuera. Nosotros tuvimos una serie de reuniones para tratar de explicar mientras venían los de afuera. Y un domingo por la tarde estaba explicándoles a unas 30 mujeres mayores y un hombre
hombre borracho vino y él realmente estaba utilizando un lenguaje horrible dentro de la iglesia y todas las mujeres estaban horrorizadas y yo les pedí a los ancianos que lo escoltaran afuera y él estaba forcejeando, peleando, eventualmente lo sacaron. Y solamente les dije a estas mujeres, no creo que ninguna de ellas era cristiana. Y yo les dije, saben, en esta iglesia nosotros oramos por personas. No, espero que ustedes no se molesten si oro por ustedes. Y simplemente oré así. Señor, tú obrarías en las vidas de estas personas para que puedan volver nuevamente y discutir sobre esto. Pero Señor, dejamos esto en tus manos. Amén. 2 días después, este hombre que volvió de 50 años, tuvo un ataque al corazón enfrente de la iglesia. Y como iglesia, nosotros vimos esto como el poder de Dios, Dios obrando. No fue por lo que yo oré, pero todas estas mujeres mayores habían crecido en la escuela dominical. Ellas habían escuchado las historias bíblicas y de manera separada, 3 de estas mujeres me cruzaron en la calle y cada una de ellas me dijo a mí algo así. Me dijeron, Paul, ¿tú crees en lo que pasó con Ananías y Zafira? Yo les dije, sí, nosotros alabamos a Dios porque un año después la esposa de este hombre llegó a ser cristiana. Cualquier cosa que nosotros pensemos o creamos de estos dones, nunca debemos olvidar que Dios tiene el poder para obrar como Él desee en nuestra era también. Mencioné la profecía. Este era probablemente un don verbal utilizado en la congregación. Pudo haber sido espontáneo, pudo haber sido preparado, pero hay una buena definición de este don en el capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No está diciendo nada del futuro. Y tenemos que entender que no es como la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. Las personas que dicen que la profecía del Nuevo Testamento es igual a la profecía que encontramos en el profeta Isaías, no están mirando con cercanía lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 12 al 14. Porque la profecía en el Nuevo Testamento debe ser juzgada por la iglesia. Eso es completamente diferente. Juzgar a un profeta del Antiguo Testamento, Dios dice así, es juzgarme a mí. Pero creo que lo que podemos decir, ya sea que hablemos en términos de continuación o no, lo que tenemos que decir es esto. Es que no hay nueva revelación. Cualquier cosa que haya sido esta profecía, cualquier cosa que esta fe haya sido, como sea que entendamos estas cosas, la revelación está completa. Tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, las Escrituras no pueden añadirse más y por sobre todo tenemos la revelación en Jesús. Una de las razones por las cuales algunas personas están preocupadas respecto del uso de ciertos dones en la actualidad es porque con cierta frecuencia están diciendo que tienen cierta nueva revelación. Y de hecho, en algunas congregaciones, algunas personas se paran y dicen, Dios me dijo esto, Dios dice esto. Y yo quiero decir, no, sé humilde. ¿Por qué no dices más bien, pienso que tal vez Dios me está diciendo esto? De esa manera, entonces tú puedes ser probado en la forma como Pablo quiere que probemos. ¿Cómo es que nosotros vemos lo que está diciendo en la Escritura? ¿Estás diciendo algo nuevo o diferente de la Escritura? Entonces no proviene de Dios. ¿O estás tomando atención de algo en las Escrituras? Entonces te escucharé y vamos a juzgar lo que estás diciendo. Y creo que eso nos dirige directamente a juzgar a los espíritus. Estamos finalizando en realidad. Y noten que hay luego tipos de lenguas. Voy a intentar lidiar con eso brevemente el día de mañana. Pero hemos logrado avanzar y dejar bastantes cosas atrás. Y sí, no desaprovecharía todas esas maravillosas preguntas, pero necesitamos avanzar el capítulo 13, 14 y 15 mañana y al menos señalar el capítulo 16. Pero incluso espero que aunque hemos visto un poco superficial, sea de beneficio.